Hola gente, bienvenida a la otra libreta, yo soy Paola y estoy bien emocionada por el video de hoy porque, como seguramente ya se dieron cuenta, es mucho más largo de lo normal, pero es un formato totalmente diferente porque esta semana tuve la oportunidad de platicar con una amiga a la que quiero muchísimo y que conozco desde hace muchísimos años. Em, y hablamos de un libro que leímos las dos, que de hecho yo leí porque me lo recomendó ella. Entonces, el formato de este video es más parecido al de un podcast. Es una plática tranquila entre amigas de este libro que nos parece tan interesante y tan importante. Así que vayan por agüita, por tecito, por un cafecito, siéntense, pónganse cómodos. Si quieren dejar este video así como corriendo en el fondo mientras escuchan la plática, pues también está padrísimo. Y pues ya, vamos a hablar de Hood Feminism de Mikki Kendall. Y si les gusta este video, si les gustó el formato, si les interesó el libro, no olviden dejar un comentario, denle me gusta y suscríbanse. Entonces, bueno, ahora sí, ahora ya. Que hoy estoy con Gema, que es una persona a la que yo admiro y quiero muchísimo. Y somos amigas desde hace como 10 años. ¿Sí? Ajá, creo que sí. Somos amigas desde hace como 10 años, pero está muy metida en estos rollos del feminismo y la interseccionalidad en el feminismo. Y de hecho, yo leí este libro de Hood Feminism porque tú me lo recomendaste. Sí. No estaba en mi radar hasta que tú me dijiste que lo leyera y entonces dije, no, esto está muy bueno. Esto requiere más discusión. Entonces, pues muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo del libro. Gracias por invitarme. Más o menos dijimos que queríamos hablar, o sea, va a ser una conversación relajada, vamos nada más a echar el chal y a comentar como, pues lo que más nos llamó la atención, lo que consideramos importante y entre otras cosas queremos hablar del tema de la interseccionalidad en sí, qué es, de dónde viene, qué significa y pues ya. El libro se llama Hood Feminism, Notes from Women that a Movement Forgot y está escrito por la autora Mikki Kendall y salió en marzo del año pasado. Entonces es un libro relativamente reciente. Que yo sepa, todavía no hay una traducción en español. Sí, creo que no todavía. Todavía no. Es que aparte salió y fue la pandemia, entonces yo creo que va a tardar. Pero entonces, esperemos que en algún momento pronto alguien tome ese proyecto porque es un libro que definitivamente vale la pena. Bueno, como el tema principal del libro es básicamente el feminismo y qué tan representativo es de las mujeres que no son pues blancas de clase media a media alta y cis y heterosexuales. Habla sobre todo de las divisiones raciales, del papel de la supremacía blanca en la opresión de mujeres que pertenecen a grupos racializados. Habla del clasismo, habla de temas un poco más específicos que tal vez no siempre consideramos cuando hablamos de feminismo o de temáticas feministas, como es el control de armas. Sí, justo, de que las armas sí nos afectan, como es un tema feminista porque afecta a las mujeres, o no sé, también como que el hambre, o sea, de que las mujeres no tengan acceso a la comida, que también es un problema, porque hacen que no estén pensando más en, sí, quiero ser una girl boss, sino es como de, ¿qué puedo hacer para que pueda tener comida en la mesa hoy en la noche? Pues tiene muchos temas así, pero habla de todas esas cosas, ¿no? Y de cómo básicamente el racismo evita que las mujeres sean solidarias con mujeres que pertenecen a otros grupos, como la discriminación por orientación sexual, por identidad de género, exactamente, cosas así, pues evitan como que haya realmente, o sea, hacen que entre las mujeres se excluyan y que no haya realmente eso que le llaman, ¿no? La sororidad entre las mujeres, porque muchas veces el feminismo tiene un concepto muy reducido de lo que es ser mujer. Históricamente ha centrado a las mujeres blancas y a los cuerpos blancos. Ese es el tema en general del libro, ¿no? Esos son los temas como más importantes, o esa es la meta del libro, como centrar a las mujeres que el movimiento ha olvidado o ha hecho a un lado. Yo diría ni siquiera olvidado, yo diría que las ha hecho a un lado. Completamente ignoradas. Voluntariamente incluso, porque si tomamos en cuenta ese rollo de la supremacía blanca y del papel que ha jugado dentro del feminismo, o sea, lo que ahora llamamos el feminismo blanco, pues es algo que se hace de forma activa.
Sí, completamente. O sea, de que siento que no se habla mucho. De que, por ejemplo, como lo menciona en el libro, ¿no? En el primer capítulo, que dice como, o sea, que la gente, el feminismo en sí, solo tiene empatía con las mujeres blancas. Que es como lo que ven es de, ¿cómo podemos hacer de que esta mujer blanca llegue al mismo puesto que un hombre? O sea, que no están buscando, lo que están buscando es que las mujeres blancas sean igual que los hombres blancos, pero eso no significa que cuando sean iguales o lleguen como a ese equilibrio, que volteen a ver a las minorías. De que de hecho vi una vez, porque estoy metida en esas cosas, como mucho de como racismo y todo eso, que decía como que a veces a las mujeres y a las personas blancas en general se les olvida que, aunque o sea, tengan como diferentes identidades como sexuales y de género, se les olvida que primero, o sea, lo que la gente percibe primero de ellos es que son blancos. Entonces, como de que solo porque o sea, primero, solo por ser percibido como blanco desde el inicio, eso cambia completamente lo que ven de ti. O sea, de que, o sea, para mí, si primero me ven, es como, no primero ven que soy mujer, es como primero ven que soy negra. Tienes que aprender a moverte desde ese momento, o sea, de que son muchas cosas así. Pero de eso se trata precisamente la interseccionalidad. O sea, no es nada más el color de nuestra piel o no es nada más nuestro género o nuestra orientación sexual o lo que sea, sino son todas al mismo tiempo. Oh, espera, tengo que checar cuál es el nombre del capítulo, porque dije como la, Solidaridad es para las mujeres blancas. la traducción exacta es esa, justo. Sí. Pero sí, o sea, de que a mí me gusta mucho ese capítulo, porque son como puntos que siento de que en el como feminismo que tienes como a simple vista, o sea, no lo piensas. O sea, de que es como muchas cosas son como enfocadas a mujeres blancas. De que, o sea, ¿por qué una persona que vive, o sea, que es pobre, ¿no? Y vive como al día, le va a importar si, o sea, si puede ser CEO de una compañía, cuando literalmente es como de que ni siquiera, o sea, ni siquiera sabe si va a comer al rato. O luego como en el capítulo de la violencia de armas, que ella cuenta como literalmente las personas solo son como, sí, es que en in the hood es donde están las armas. Es que ahí es donde está el problema y no es algo que afecta a las mujeres, sino es más como un problema de la clase baja, como ella le dice, o sea, que lo quieren como minimizar solo cosas de clase, cuando es como, cuenta su historia, ¿no? De que ella pudo haberse muerto después de que salió del salón de belleza, solo porque alguien había disparado. Y que cuenta también lo de su matrimonio, que ella está 100% segura que si su esposo hubiese tenido un arma, lo hubiese matado. O sea, como si el hecho de que las armas no estén controladas o que cualquier persona puede tener acceso a las armas, sí es un problema feminista, porque al final es como las mujeres viven las consecuencias. No solo es la persona a la que mataron, sino es como el trauma que te deja. O sea, siento mucho que sí está como muy conectado y que a veces la gente, si les dicen como de tu feminismo es muy blanco, se ofendan. Porque es como, claro que no, yo solo quiero como que todas las mujeres seamos iguales y no sé qué. Y es como si quieres empezar a que las mujeres seamos iguales, tienes que ver como que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ahorita la discriminación racial hacia las personas negras, hacia los asiáticos, incluso por religión, está súper grave. O sea, de que, por ejemplo, también menciona, ¿no? Que a veces dicen que la liberación no es la misma para todo el mundo. O sea, para una persona tal vez usar como un hijab sea parte de su liberación, porque está escogiendo usarlo. Pero para una persona como de este lado del mundo va a decir como, no, eso es opresión, están oprimiendo a las mujeres, y como tú no sabes si ella lo está usando porque quiere usarlo. No nada más en Estados Unidos, o sea, en México también tenemos un problema súper fuerte de racismo. Ujú. Lo que pasa es que nosotros aparte tenemos esa capa extra, o sea, es un problema diferente, digamos, al de Estados Unidos, en el sentido de que históricamente, y digo históricamente, pero es historia moderna, es relativamente reciente, tenemos este concepto del mestizaje, de que somos Ujú. mestizos todos. Entonces, como somos mestizos, no hay racismo porque pues no hay diferencia de razas porque todos pertenecemos a la misma raza. Y pues raza porque la raza es un concepto social, no biológico. Ajá. Pero esta idea del mestizaje que tenemos en México, que ha sido impuesta pues desde arriba, digamos, ahí está el texto ese tan famoso de José Vasconcelos, de la raza cósmica, esa imposición del mestizaje y de que somos mestizos y que somos descendientes de españoles y de indígenas. Y por lo tanto, como ya somos mestizos, ya no hay indígenas, no hay afrodescendientes, no hay asiáticos, o sea, todas esas identidades han sido eliminadas y todo ha sido en base al
o bueno, con la meta de la blanquitud, de blanquear Ujú. a la sociedad. Es decir, ya somos mejores porque, o sea, somos mejores que los españoles o que los indígenas porque somos como la mezcla de los dos. Y es así como, como Hannah Montana, ¿no? The best of both worlds. Literal. Eh, pero ha funcionado para eso. Ya suena más en México. Hay más gente con plataformas porque el internet, las redes sociales nos conectan, ¿no? O sea, yo todo esto lo he aprendido pues muy recientemente, ¿no? Porque he encontrado más voces indígenas y he encontrado más voces afromexicanas y pues es cuestionar todo lo que te habían enseñado en la escuela, ¿no? Sí, Eh, literal. entonces también tenemos eso, o sea, esa situación pues de que los pobres son pobres porque quieren, sí está ligado al color de piel. Ahí están los estudios de Sí, Oxfam, ¿no? Que muestran cómo la gente más morena en México tiende a pertenecer a niveles socioeconómicos más bajos. Y es que la misma sociedad y los mismos sistemas, pues, aplastan. aplastan exactamente. Y la Sí, supremacía blanca también es un problema en México. sí, literal, desde que, o sea, sí, solo tienes que ver a los políticos. La mayoría de los políticos en México son de tez clara. O sea, de que dices, siento que no es un reflejo 100% de cómo es México. Porque te puedes ir a otros estados y ves como de que no todo el mundo se ve como en la Ciudad de México o en el Estado de México o como en los lugares que crecimos, ¿no? O también, por ejemplo, de que yo soy extranjera, ¿no? Entonces, como el simple hecho de ser extranjera, la gente me trata diferente. No es como de que, no solo es como que Gema es una mujer negra, sino es como Gema es extranjera. O también, por ejemplo, justo lo que decías, como de que aquí siento que escucho mucho que dicen como, es que no somos racistas en México, pero un ejemplo así que siento que yo siempre uso, ¿no? O sea, de que neta es mi ejemplo de todo el tiempo. Salió Roma y nominaron a, ¿cómo se llama la actriz? Es que no sé su Yalitza nombre. Aparicio. La nominaron para el Oscar, ¿no? Y muchísima gente, así de que en la universidad en la que iba, eran como, pues es que no entiendo por qué la nominaron si ella estaba haciendo su papel del día a día. Pero también a la otra señora la nominaron y yo no escuché que nadie dijera que estaba haciendo su papel del día al día de señora de clase media alta. Pero a ella sí la criticaron porque es de tez más oscura y es de descendencia indígena. O de que, por ejemplo, en mi escuela, de que yo siempre soy, o sea, yo era la persona con tez más oscura, siempre. O sea, siempre, en la prepa, secundaria, primaria, universidad, siempre yo. Y es como de, son esas cosas que, por ejemplo, tener una clase de historia de Estados Unidos que tomé en mi escuela pasada, un chavo, así estamos hablando del racismo, cómo llegaban los esclavos, cómo los trataban y así. Y un chavo así dijo que con toda confianza dijo como, es que en México no hay racismo. Aquí no existen esas cosas porque nunca tuvimos esclavos, porque nunca hicimos lo de los japoneses, que, o sea, ves que en Estados Unidos tuvieron como campos de concentración, literalmente, campos de concentración, donde metían a los japoneses y los mataban. En México había uno en Cancún. Y son esas cosas que digo como, eso no es cierto. Y luego de que el 2020 fue la primera vez en la que tomaron, o sea, si eras de descendiente afro-mexicano, fue la primera vez en el censo que lo hicieron. De los 200 y tantos años de libertad y los cientos y tantos del censo, fue la primera vez que dijeron como, hey, la gente negra en México sí existe, solo que están como tan aislados de la sociedad y como no los cuentan para nada, que no les importa. O también, por ejemplo, que el tren Maya, o sea, quieran decir lo que quieran los políticos, el tren Maya solo va a beneficiar a la clase media y a los extranjeros, bueno, clase media y alta. Y está afectando a quienes, a los indígenas que tienen tierras sagradas, o que tienes como de que aquí crecimos, es nuestra tierra, hacemos todo aquí. Pero están diciendo como, no, es súper bueno porque les estamos dando un trabajo, porque estamos como haciéndolos comunicarse más con la gente de afuera, y es como de, suena muy colonizador o sea, de su parte decir eso, no sé, se me hace muy exagerado eso, de que digan como, no, en México no existe el racismo, cuando es como de, hay muchas cosas de México que le han copiado a Estados Unidos. A mí por el hecho de que mucha gente de servicio sea como de tez más oscura, o sea, me hace pensar muchísimo en el libro de Help, aunque es como, The Help es mucho como de White Savior Complex, pero me hace pensar muchísimo en eso, porque es como, literalmente la gente de servicio es de color, y luego de que vas al súper y ven como que, ves que venden en una sección aparte uniformes para ellos, que se me hace como también de, no sé, cosas que me causan como mucho conflicto, que digo como,
eso lo hacían en Estados Unidos durante los Jim Crow. No digo que en México tienen un Jim Crow, pero hay muchas comparaciones que se pueden hacer porque de alguna manera dicen que todos somos iguales, pero yo veo que la gente como está muy segregada. Es que es lo mismo, o sea, dicen que somos iguales, pero la verdad es que, o sea, no es que no seamos, pues sí, o sea, no somos iguales porque los sistemas que tenemos ahorita establecidos no tratan a la gente como igual. Es mucho más difícil conseguir ciertos trabajos, por ejemplo, si tienes piel más oscura, pues porque bola de racistas, ¿no? Pero así para publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, tú ves la publicidad y pues es para gente blanca, ¿no? Que se ve así como un grupo muy, muy chiquito en México. Pero de todas formas se presenta eso como, no, es que a eso se aspira y, o sea, no tiene nada aspiracional. No, o sea, de que una vez estaba hablando con alguien y estaba hablando como justo como de la desigualdad y no sé qué. Y así de que esa persona así me dijo directo en la cara, con toda confianza también. Digo como, es que tú no te puedes quejar de eso, o sea, porque has tenido la misma educación que todos tus amigos. O sea, has tenido como la misma educación, las mismas oportunidades de que, o sea, has trabajado como, no sé, bueno, no he trabajado en sí, pero es como has hecho voluntariados en las organizaciones que has querido, has hecho como, has ido a escuelas privadas toda tu vida, has tenido como lo mismo que tus amigos, no entiendo por qué te quedas como de discriminación. Y es como de que, o sea, sí, solo porque yo sea como de parte de un pequeño porcentaje que ha tenido como, digamos, privilegios, no significa que solo porque a mí, o sea, he sido afortunada, no significa que todo el mundo, o sea igual, ¿sabes? No es como que porque Gema se ha podido tener como cosas, que ni siquiera es como porque yo lo hice por mis propios méritos, ¿sabes? No es como que estuve en escuelas privadas porque yo la pude pagar a los 5 años, o sea, es como porque Gema pudo, y a todas las demás historias como que dan igual. Y siento que hacen muchísimo eso también, ¿no? O sea, de que si una persona que vivía en pobreza llega como a vivir bien, ya es como de, pues, eres pobre porque quieres, o sea, porque si tal persona, fulanito de tal, lo pudo hacer, tú también, o sea, si el de Apple empezó en su garaje y se hizo multimillonario, tú también puedes hacerlo, o sea, no sé. Mucho es la Sí, mentalidad como girl boss. y es, o sea, número uno es el clásico de la experiencia individual no refleja la colectiva. O sea, estamos hablando de tendencias sociales, de sistemas establecidos que mueven a la sociedad y que se reproducen en la sociedad y que oprimen a grupos enteros, ¿no? Exacto. O sea, no porque una persona tenga más o menos. Yo al contrario, yo creo que cuando tenemos acceso a privilegios, nuestra responsabilidad es pues tratar de abrir más campo, ¿no? Abrir más puertas. Y yo como mujer blanca de clase media, cis heterosexual, pues he sido muy beneficiada en México, ¿no? Pero, o sea, son privilegios que tengo y bueno, que he tenido y puertas que me han sido abiertas por la condición en la que nací, o sea, por el lugar en el que nací, en el punto en el que nací. Y yo creo que la gente que tiene eso, tiene esa responsabilidad. O sea, no porque el sistema, vamos, el sistema que me ha beneficiado a mí, me ha beneficiado por la opresión de otras personas y de otros grupos, porque prefiere ciertos tonos de piel, porque prefiere ciertas orientaciones sexuales o identidades de género. Entonces, ¿por qué no lo vamos a cuestionar? ¿No? Y ese ratito que decías eso, ¿no? De que los políticos en México, que pues, la mayoría son blancos, estaba pensando, la hot take del día, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en AMLO, en cómo muchos de los ataques que recibe y de las críticas que recibe vienen desde un lugar de clasismo. Y la verdad es que yo, o sea, yo sí soy crítica de AMLO, ¿no? Yo no soy obradorista ni para nada. Pero siempre que, no, porque me han acusado de ser AMLover, por decir que no lo critiquen desde un lugar de clasismo. O sea, que no puedes criticar, bueno, sí se puede, ¿no? Porque se hace, pero nuestra crítica a las figuras políticas, especialmente a este cuate, no debería venir de un lugar de clasismo. Y también tiene un cierto grado de racismo. O sea, yo creo que mucha de la gente que lo odia, de lo que yo he visto así en los círculos en los que me muevo y de lo que veo en internet, es gente que lo odia y le dice naco y le dice indio, y porque representa algo que para ellos no debería ser. Cuando realmente hay razones genuinas para no estar de acuerdo con él ni con sus políticas, ¿no? O sea, hay cosas que hace como figura política y hay decisiones que ha tomado en la presidencia que sí son, o sea, sí se deben criticar. Pero mucho de lo que yo he visto en los círculos que me muevo es eso,
es que lo critican porque se ve todo naco, porque no se sabe vestir, porque está chaparro, porque está moreno, porque lo que sea, ¿no? Pues ahí se ve reflejado ese racismo y ese clasismo, ¿no? Porque viene alguien que tiene una imagen y un cuerpo diferente a lo que se considera lo ideal, entonces lo atacan por ahí, en lugar de criticar lo que sí se debe criticar y de cuestionar lo que sí se debería cuestionar, ¿no? A veces van de la mano, pero muchas veces de inicio ya lo odian por eso. Sí, justo. No sé, en las zonas que tú y yo crecimos son mayoritariamente blancas. O sea, sabes de que obviamente van a decir como el racismo no existe, porque es como obvio, si vives como solo alrededor de gente que se ve como tú, no vas a decir que el racismo existe porque a todo el mundo lo traten igual. O sea, no tiene sentido. Es Exactamente. como si yo vivo alrededor de gente que solo tiene, como, no sé, se ven como yo decir como solo existe la gente como yo. Sí, no. Y es un asunto muy fuerte y que en México se suma, volviendo al tema, o sea, del feminismo, ¿no? O sea, Ujú. todas estas situaciones que tenemos de la discriminación por color de piel, por grupo étnico, por cosas así, se suman obviamente al racismo, se suman obviamente al problema tremendo de sexismo y de misoginia que tenemos en México. Y bueno, también en Estados Unidos, ¿no? El libro se enfoca específicamente en Estados Unidos y sobre todo en las mujeres negras en Estados Unidos, ¿no? Porque esa es pues la experiencia de la Su autora. perspectiva. Ujú. Exacto. Como también en un capítulo que es como de la mitad del libro, que habla de cómo literalmente las mujeres como de color se les sexualiza muchísimo más desde una edad como más joven que a las niñas blancas. O sea, que las ven como de que una niña de color puede, o sea, solo porque crece más rápido o cualquier otra cosa, o sea, que ni siquiera pueden controlar ellos, es como de, no, estás invitando a los hombres que te vean de cierta manera. O sea, que también lo parecen las mujeres blancas, obviamente, pero en las mujeres de color es desde chiquitas que las sexualizan. Y ella lo conecta literalmente con la esclavitud, que es algo que me hizo pensar, porque hay un libro de Angela Davis que yo la neta, o sea, sé que tal vez no está como igual, pero yo lo comparé como Hood Feminism, lo vi mucho como uno de los libros de Angela Davis, pero enfocado mucho en el siglo XXI, que se llama Mujer, Clase y Raza, que yo siento que es como, puede ir muy de la mano con Hood Feminism, porque Hood Feminism es como más enfocada en el siglo XXI, ¿no? De que hablan mucho de como social media, de cómo la autora empezó como hashtags diferentes, y las dos hablan de cómo se sexualiza mucho como a las mujeres negras por la esclavitud, porque también había como, hay un mito de que allá, de que era como que las mujeres negras no se les violaba, pero era porque cuando eran esclavas no podían decirle como literalmente a su opresor como que no lo hagas, porque si lo hacían les iba peor o las mataban y así. Entonces como que está ese mito de que también, por ejemplo, que sienten menos dolor en los partos, pero es como, obviamente, o sea, no es que sientan menos, es que no se les daban como las cosas para que, o sea, para ver que no sintieran dolor. Y ella dice mucho también, habla como de los disfraces, ¿no? Que luego las mujeres, las personas en Halloween se disfrazan como de, no sé, de sexy Pocahontas, y es como de Pocahontas con una niña como de 13 años que la violaron y se murió. Y es como que tal vez para las mujeres blancas que se disfrazan de eso, sea como empowerment, porque está haciendo como sexy y todo, pero no se dan cuenta que están haciendo o siguen como mostrando eso de que la gente como nativa sienten menos o que son como más como, no sé, que pueden ser sexualizados más fácil. Y fue como un punto que yo nunca había pensado hasta que leí el libro, que dije como, o sea, yo decía como, no, está mal disfrazarte de estas cosas porque es como apropiación cultural. Y luego ya como que puse a entender como, no solo es apropiación cultural, también estás como sexualizando más a grupos que ya están sexualizados de más. Como lo que pasó hace poco en Atlanta, que el señor blanco fue y disparó de que a 8 mujeres, todas asiáticas, y mató a 6, ¿no? Y luego dijo como, ay, no, es que tengo una adicción al sexo, entonces lo hice y también tuve un mal día. Y mucha gente fue como, ven, no fue un crimen de odio. Y es como, uno, sí es un crimen de odio porque solo le disparó a personas específicas de una raza. Y también de que algo que siento que la gente no nota es que las mujeres asiáticas las sexualizan de una manera muy, muy intensa. O sea, de que también las tienen como mucho de que son sumisas y son como súper kinky y todo eso. Entonces, de que el decir que tiene una adicción de sexo no significa que no estuvo haciendo un crimen de odio o que no estaba como
no las hizo como un target por su raza. Va muy de la mano todo eso. Siento que hay muchas cosas que se están hablando muchísimo más, que muchas cosas de día al día que vemos, no entendemos que van como, tienen como mucho origen en la supremacía blanca o que apoyan muchísimo la supremacía blanca. O sea, que las mujeres como blancas digan como que la violencia de armas no es como un problema feminista, es como eso es parte de la supremacía blanca. O que, no sé, simplemente no vean de que disfrazarte de alguien, de una etnia, de un grupo, está mal, no solo por apropiación cultural, sino estás dando una imagen de ese grupo que está mal. O sea, como hacen como blackface, que es como, ¿qué onda? Y sí, o sea, me llama mucho la atención eso, de que también, por ejemplo, ¿no? Algo, te violan, tienes que ir a la policía, que también lo mencionan. A la gente racializada, los policías los matan, o sea, los maltratan, sobre todo a la gente negra, ¿no? Entonces, como de las mujeres negras, aquí, ¿con quién van a ir? Si van con los policías, hasta les pueden hacer algo a ellos. O son ellos los que le hicieron algo. De que hubo un caso hace como 3 años de una mujer que tenía una luz fundida y la detuvo un policía y literalmente en sus como snapshots está muerta la señora. La tienen tirada en el piso y no le han hecho nada a los policías que le hicieron eso. Entonces son como esas cosas que la gente no entiende, que también como police brutality es algo feminista porque afecta a las mujeres. Tienes razón, y es ahí donde todo vuelve a lo mismo, ¿no? El asunto de la interseccionalidad, eso que estás diciendo, las mujeres de color o pertenecientes a grupos racializados están súper, súper sexualizadas. No se ven, o sea, no son vistas por la sociedad como personas, sino como cosas, ¿no? Es la cosificación de la mujer y es un objeto sexual. Entonces están para el placer de los hombres, históricamente hablando de los hombres blancos, para que ellos las disfruten. Las asiáticas, eso que estaba diciendo, sí, o sea, todo ese estereotipo eh, de, de las prostitutas asiáticas en los spas. O sea, hay todo un estereotipo alrededor de eso, ¿no? Tanto así que todavía no se sabía nada de las mujeres que mataron en Atlanta y la gente ya estaba asumiendo que eran trabajadoras sexuales. No estaba confirmado nada, pero ya la gente estaba diciendo es que seguro eran trabajadoras sexuales y por eso valen menos y ahí entra lo de la clase. Aparte eran asiáticas, entonces ahí entra lo de la raza. Son muchas cosas que están operando al mismo tiempo. Y tanto es así que para una mujer blanca y para muchas mujeres, pues blancas feministas o que se mueven dentro del feminismo blanco, digamos, el empoderamiento se ve como estar desnudas. Que, o sea, está bien, ¿no? O sea, si quieren quitar la ropa y salir, pues está cool, ¿no? Si eso te hace sentir empoderada, llégale. Pero ese es un privilegio de las mujeres blancas. O sea, sí tenemos el problema todas las mujeres de la cosificación, ¿no? Todas somos vistas de alguna u otra forma como menos personas que los hombres. Y esto, pues, no sé, eso ya lo decía Simone de Beauvoir hace muchos, muchos ayeres, ¿no? Hablaba precisamente de eso, ¿no? O sea, nosotras somos el otro, ¿no? Hablando de la otredad, nosotras somos el otro de los hombres. Los hombres son la persona eh, y nosotras somos percibidas como pues la no persona, digamos. Entonces todas tenemos eso, pero para una mujer blanca, tal vez su liberación o su forma de sentirse empoderada es poniéndose un bikini. Para una mujer perteneciente a un grupo racializado, hipersexualizada, eso solamente se ve como más violencia. Sí, Ahí justo, entra, porque es como, eres una fácil. O sea, de que ya, como las latinas, no sé, que en las películas siempre es como la latina es como súper sexy, ¿no? O sea, de que súper sexy y de que one of the boys y como medio tomboy, not like the other girls, así. Y de que luego está como la protagonista blanca, que siempre es como suave, o sea, como que siempre soy como soft y como no sé, como muy gentil y como linda, o sea, no sé, un ejemplo, siento que podría ser como todas las películas de Drew Barrymore, siento que amo Drew Barrymore, pero o sea, siento que ella es como el perfecto ejemplo de eso, o como Clueless, que la amiga negra es como más como vocal y como más de, ah, odio a mi hombre y no sé qué, y ella es más como, ay, es que soy linda y como, no sé, ¿sabes? Como, no sé, se enfocan más como hacerla ver como más humana, y más más... angelical aparte, ¿no? Así como elevada. Ah, sí, o sea, siento que está como mucho ese problema
de que los personajes también en series siempre son como más, es muy difícil encontrar como una serie en la que sea como un personaje latino, un personaje como asiático, un personaje como racializado, que no sea como el típico estereotipo. De hecho hay una película nueva, Moxie, que la neta siento que es como muy feminismo blanco, pero también siento que también es como una buena introducción para las niñas, porque habla mucho de lo que vives en la secundaria preparado como, ay, tirantes, piensa en los hombres. Pero de que, por ejemplo, ahí hay un personaje que es como latina, negra. Y ella, o sea, la vi y dije como, la amo. O sea, porque nunca, nunca hay ningún como personaje latino que sea como yo. Y dije como, o sea, eso yo lo hubiese visto como a los 15 13 años y dicho como, wow, o sea, es increíble. O sea, puedo hablar de esos temas sin ningún miedo. Y es como, no sé, siento que es como importante representación bien. O también de que hay un nuevo como estereotipo que se llama como quirky black girl, como la que sale en Dear White, sí, Dear White People. Y no es que sea un estereotipo, o sea, es de que literalmente están dándole como pase a que las mujeres racializadas actúan de otra manera, o sea, de que no todas son como fierce, como hablan en el capítulo, ¿no? O sea, no todas tienen que ser como, sí, siempre vocales y como The Angry Black Woman, o también, o sea, porque no solo es como The Angry Black Woman, también es Angry Latina, o sea, sienten que las latinas son como muy fuertes y no sé, de los estereotipos, ¿no? De que siempre les pegan con la chancla a sus hijos, o que es como, siento que no es un buen estereotipo tampoco, que digan como, ay, sí, la chancla es como, siguen como fomentando el estereotipo de que en las familias latinas es como violencia. Y ya sabe que también tienen como ese estereotipo de que los latinos son violentos, siento yo, ¿no? De que, son los que llevan las drogas, narcos, y no sé, no sé si es algún punto, pero... No, pero sí es un punto, o sea, sí, sí es un punto, porque hablando de la lucha feminista, tienes que tomar en cuenta todas esas cosas. Eso de que las mujeres blancas siempre sean presentadas como las angelicales, pues, y así como súper lindas y súper fem, como les dicen ahora, em, pues de alguna forma la mete en esa cajita de lo que es una buena mujer, ¿no? Y entonces las mujeres han como tratado de salirse de eso. Y ahí es donde entra también el asunto de, ujú, pues de las aliadas, ¿no? De cómo las mujeres blancas tratan de imponerle su feminismo a las mujeres de grupos racializados, porque lo que para una blanca es salirse de su papel de la mujer perfecta, angelical y la buena chica, em, para las mujeres que tienen, para las mujeres que padecen de estereotipos de la angry black woman, de la latina que se enoja por todo, de, no sé, hay miles de estereotipos así. El querer sacarla, o sea, si llegas con una perspectiva blanca a querer decirles, no, suéltate el pelo y tú no debes ser tan fina y tú no debes ser tan fem, porque pues eso es patriarcado. Eh, para una mujer de color que le ha costado mucho que la sociedad o que la supremacía, bueno, el sistema supremacista blanco siquiera la vea como mujer, eso no va a funcionar. O sea, ese asunto de que las mujeres negras son más fuertes y que siempre están enojadas y cosas así, para ellas, pues tal vez más bien lo que les importa es que las dejen de tratar de ver como ruidosas, como escandalosas, digamos, ¿no? Pero es mucho eso, no querer imponer ciertas conductas eh, a otras mujeres para que entren, o bueno, para que entonces sean, puedan considerar feministas. Sí, o sea, siento que es como mucho de que es como el feminismo blanco quiere que todas las feministas sean iguales a ellas. Es como, por ejemplo, las feministas radicales que excluyen mucho. O sea, a mí, la verdad, no me gusta la teoría radical para nada. Que es una teoría como muy racista y literalmente excluyen a las mujeres trans solo porque les da la gana. Y de que, por ejemplo, a una amiga defendió la teoría feminista de la que estamos hablando, ¿no? Y le dijeron como, eres una adoradora de genitales masculinos. Y, y ella como de que no, o sea, no soy, y solo porque estaba defendiendo a mujeres trans. Y es como de que,
siento que la teoría como radical también va muy de la mano con el feminismo blanco, porque también son racistas. Y también, por ejemplo, no sé si viste lo de la Reinota, el 8 de marzo que lanzó Shum. Bueno, la Reinota es feminista interseccional y salió de que muchísimas cosas que decían como que ellas, las radicales, estaban diciendo como, ay, es que el proceso de desconstrucción de cada quien es diferente, ¿no? Y son esas cosas que digo como, no, o sea, de que existen muchos tipos de feminismos, ¿no? Porque el otro día también yo tuiteé una quote de Hood Feminism que decía como que el feminismo real, si es que, bueno, entre paréntesis, como ella lo puso en el título, en el texto, si es que se puede como hacer una descripción o un significado de feminismo real, no va de la mano siendo como homofóbicos, racistas, transfóbicos y todo eso, ¿no? Y, o sea, yo dije como abajo de mi tweet, dije como de que si tu feminismo prima a otros, no es feminismo, solo es supremacía blanca, ¿no? Y una chava me lo como hizo como quote y dijo como que no hay ningún feminismo real, que cada quien tiene su propio feminismo y no sé qué, pero para mí un feminismo que oprime a la gente, a mí un feminismo que excluye a las mujeres transgénero, no se me hace justo. O un feminismo que excluye a las personas no binarias, no se me hace justo. Porque, o sea, no sé, por ejemplo, el aborto no solo afecta, o sea, en el como lo del no binarismo y como las personas trans, el aborto no solo afecta a las mujeres cisgénero, o sea, no, afecta a mucha gente. Y no sé, son esas cosas que a mí no me gusta de como el feminismo radical. No me gusta que excluyan a la gente y por eso me encanta el feminismo como interseccional. Porque el feminismo interseccional es como de que, ok, entendemos que es feminismo, sí, todos los clásicos, sí, entendemos, pero mira, estamos en este siglo y, por ejemplo, las trabajadoras sexuales siguen siendo como muy, la gente las ve como menos, ¿no? Hay mujeres que sí hacen trabajo sexual porque quieren. Bueno, tal vez no, no todas son porque quieren, pero si lo quieren hacer porque quieren, es su cuerpo, ¿sabes? O sea, de que también la frase de mi cuerpo es mío, yo decido, no solo aplica para el aborto, o sea, lo haces literalmente. Si quieres ser trabajador sexual, lo usas. Si quieres literalmente como de que marchar desnuda, lo haces, ¿sabes? Es como tu cuerpo es tuyo. Me gusta como también que el feminismo interseccional es como de que tienes que darte cuenta que no todas las mujeres tienen el mismo, como lo mismo, ¿sabes? Como menciona que han dado en su libro, de que muchas feministas blancas se enfocan mucho en cuánto ganan, ¿no? De que dicen como por cada dólar que gana un hombre blanco, las mujeres ganan 87 centavos. Y es como, no, las mujeres blancas ganan 87 centavos. Tienes que luego bajarle mujer latina, mujer negra, mujer asiática, ¿no? Y usualmente los latinos y negros siempre están hasta abajo, siempre. Y es como, son esas cosas, tampoco se dan cuenta, ¿no? De que tu feminismo de quiero ser CEO, quiero ganar lo mismo, no aplica para todo el mundo, porque hay mujeres que, o sea, literalmente tienen otras cosas, tienen otros pensamientos, ¿sabes? No todo el mundo quiere ganar lo mismo que un hombre, tal vez lo que quieren es como las mujeres negras, pero las mujeres transgénero, es que no nos maten solo por cómo somos, ¿sabes? O sea, de que, por ejemplo, también algo que pasa mucho es que se hace muy vocal cuando matan a un hombre negro a la policía, pero cuando matan a una mujer negra no se hace tan vocal. O sea, no sé si has visto el video de una TED Talk de una chava, una señora que habla de el interseccionalismo y empieza diciendo como nombres de hombres negros que han matado a la policía y lo dice literalmente seguido. Dice como que todos se paren y cuando escuchan un nombre que no conocen se sientan, ¿no? Y empieza a decir nombres de mujeres. Y literalmente, o sea, empezó a decir los nombres de mujeres y yo no conocía a todos, pero entendí a dónde iba. Y se quedaron de que toda la audiencia de TED Talks eran como 5 personas, ¿no? Y son esas cosas que también es como justo, o sea, no sé, problemas de armas, no te das cuenta que también matan a mujeres. O un capítulo que habla como de desórdenes alimenticios, que es como las mujeres como racializadas, es como, no, tú no lo puedes tener. Eso no le pasa a las mujeres racializadas. O no sé, son como muchas cosas que siento que el interseccionalismo sí se enfoca en hablar, como de que pobreza, porque afecta a las mujeres, porque también hay muchos discursos feministas no hablan de eso, ¿no? De cómo la pobreza afecta a la mujer. Pero si eres pobre, no puedes, o sea, los trabajos mejor pagados son los trabajos que llegas si tienes como una maestría, como un bachelor's degree y cosas así. Pero si eres pobre, tienes que trabajar muchísimo para, no sé, pagar la universidad
Y luego, o sea, obviamente es muy difícil para la gente, o sea, tener como calificaciones perfectas. Y no sé, o sea, se me hace muy interesante. A mí, neta, me gustó mucho el libro que habla del interseccionalismo y cómo lo habla y lo abarca esta Kendall. Y también siento que en México se tiene que tener más esa conversación. Por eso que decías de la chava que dio la plática, bueno, de la mujer que dio la plática de su TED Talk, y que decía los nombres, porque normalmente cuando hablamos de la violencia que ejerce la policía y la gente negra que matan, en general pensamos en hombres. Me recordó que, o sea, el término de la interseccionalidad fue acuñado por una jurista afroamericana o afroestadounidense que se llama Kimberly Crenshaw en 1989. Y el artículo que escribió sobre eso, analizando todo eso, porque el concepto de interseccionalidad no es nuevo, el concepto de interseccionalidad ya tiene más años, o sea, de hecho es bastante, sale mucho en los 60s y en los 70s, lo que decías de Angela Davis, por ejemplo, y Audre Lorde y Bell Hooks, y así un buen de mujeres feministas ya estaban escribiendo de esa intersección entre la clase y el feminismo, o la raza y el sexismo, cosas así, ¿no? Ya hablaban de eso, pero fue Kimberly Crenshaw quien acuñó el término, o sea, quien le puso nombre y dijo, no, vamos a decir que esto es interseccionalidad. Y el ensayo que escribió en ese año, o no es un ensayo, en el artículo que escribió hablando de eso, abre así la primera línea de su artículo, abre con el título de un libro, que es uno de los libros de estudios de mujeres negras que había en esa época, y se llama Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. Y entonces, ahorita que estabas diciendo eso, sí, a eso se refería precisamente y por eso acuñó el término. Lo que decías de la exclusión de las mujeres trans por el movimiento feminista radical, sí, la verdad es que yo tampoco soy fan. Yo tampoco soy fan. Y cada quien sus cosas. Yo también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo también creo que el feminismo no debería ser excluyente. Y eso que estabas diciendo, que el feminismo interseccional toma en cuenta las distintas identidades o partes de la identidad de una persona y dice, no, es que todo es lo que hace a una persona, ¿no? No es nada más que somos mujeres. Y lo que también creo, que esto no es, o sea, no es pensamiento mío, ¿no? Esto se lo he escuchado a otras personas. Por ejemplo, leí un artículo escrito por la autora Panashe Chigomatsi, quien es una novelista y ensayista nacida en Zimbabue y que creció en Sudáfrica. Y el artículo se llama ¿Acaso no soy una mujer? Sobre la ironía de la transexclusión por parte de las feministas negras y africanas, de por qué específicamente las mujeres negras no deberían excluir a las mujeres trans. Ella lo escribió desde su punto de vista porque ella es negra, ¿no? Pero ella hablaba de cómo el sistema de supremacía blanco no nada más excluía a las personas de color porque eran pues de color, porque no entraban en su concepto de blanquitud, excluía a las mujeres negras del concepto de mujer. No las consideran mujeres y por eso todo lo que describiste hace ratito, ¿no? Que decías que las consideraban que no sentían dolor, que no las podían violar porque no eran mujeres. Entonces el argumento de esta mujer es precisamente que al excluir a las mujeres trans del movimiento, se está repitiendo ese patrón. Pero yo también creo que las mujeres blancas, al excluir a las mujeres trans del concepto de mujer, también están reproduciendo y perpetuando el sistema patriarcal que las reduce a un tipo específico de mujer idealizada y al sistema supremacista blanco, que solo ha reducido el concepto de mujer a mujeres blancas. Que realmente, ¿qué es la categoría mujer? ¿No? O sea, que en el momento en que empiezas, bueno, entonces, ¿qué es una mujer? Y te pierdes ahí en tratar de definir qué es y qué no es. Y la verdad es que eso yo creo que no le ayuda a nadie. Ahora, yo sí creo que de todas formas es feminismo y debe ser llamado feminismo. Y yo lo creo porque yo he tenido ese conflicto con el cristianismo. La gente que me conoce de más tiempo, tú, saben que yo crecí evangélica, cristiana evangélica. Y en el nombre del cristianismo se han hecho una cantidad de atrocidades
tremendas, ¿no? Se han oprimido y se han eliminado identidades, pueblos, se ha discriminado gente, vamos, el cuate que acaba de matar a las 6 mujeres asiáticas en Atlanta era evangélico, es evangélico. Y citó su adicción al sexo porque dijo que lo que pasa es que en su iglesia, es bautista la iglesia, le dijeron que pues tener sexo antes del matrimonio era un pecado, y entonces como él tenía esa adicción, decidió deshacerse de su tentación, y entonces fue y mató a estas mujeres. Entonces ahí tienes un buen de cosas jugando un papel, ¿no? Es que es hombre, que es blanco, que es evangélico, que es racista, que es, o sea, son todas esas cosas, no es nada más una. Entonces, yo he tenido este problema, pues como cristiana. De hecho, yo en mis redes pongo protestante en lugar de cristiana, por más rollos míos, ¿no? Pero un tiempo sí dije, es que ¿cómo me puedo yo llamar cristiana? Si en el nombre del cristianismo la gente ha hecho cosas horribles, ¿no? Cuando para mí el ama a tu prójimo no se queda en sí los amo, es amar es acción, ¿no? Es entonces busco que haya justicia, que te vaya bien, que tengas acceso a recursos, que tengas las puertas abiertas, que no te discriminen. O sea, para mí todo eso viene pues de mi creencia, ¿no? Y de mi identidad como creyente, como cristiana, como protestante. Entonces yo mucho tiempo tuve broncas con eso, ¿no? Así de, ¿cómo puedo yo utilizar esa etiqueta si mucha gente está haciendo lo mismo? Y siguen siendo cristianos, o sea, al menos de nombre, ¿no? O sea, porque los evangélicos estadounidenses blancos que votaron por Donald Trump y que estaban diciendo que sí, que él era el elegido, son cristianos. Y no puedo decir, es que no son verdaderos cristianos. Hay un podcast que escucho que me gusta mucho, se llama Straight White American Jesus. Y habla específicamente de la derecha cristiana estadounidense blanca. Y el host del podcast, bueno, son dos, ¿no? Y uno de ellos se llama Brad Onishi. Y él dijo que pues los cristianos son lo que los cristianos hacen. Y entonces yo tomando esta situación de que pues, o sea, en el nombre del cristianismo han hecho cosas así, ¿no? Y yo puedo decir que no son cristianos de verdad, porque eso no es lo que pues hacía Jesús ni decía que hiciéramos. Pero al final del día, eso se llaman y en ese nombre hacen lo que hacen. Entonces yo aplico lo mismo al feminismo. Las feministas radicales que excluyen a mujeres trans y que ahorita andan unas bien violentas, las he estado viendo en Twitter, y andan bien violentas y andan homofóbicas a más no poder. El otro día vi una que dijo que la homosexualidad masculina era la materialización, ¿sí lo viste? Que era la materialización del patriarcado porque los hombres se protegen entre ellos y que las mujeres bisexuales son un problema porque siguen pegadas al patriarcado y protegiendo al genital masculino. Y yo no puedo decir que son menos feministas o que no son feministas, porque las feministas son lo que las feministas hacen, ¿no? Para mí, yo creo que el feminismo debería ser interseccional y anticapitalista, porque debes eliminar todos los sistemas de opresión, o eso es lo que deberías buscar, ¿no? O eso es lo que se supone que buscas cuando te llamas feminista. Y si nada más te pones como, no, es que como mujer pues siempre soy la víctima y ya, y pues entonces eso no funciona, ¿no? No siempre eres la víctima, especialmente si eres mujer blanca, heterosexual, cis y que tiene dinero. O sea, tu feminismo puede oprimir a otras mujeres y a otros hombres. Entonces, pero yo estoy muy consciente de que otras mujeres no lo ven así. Y sí serán muy sororas, pero nada más entre ellas. Y entonces es ahí donde me gustaría como hablar de la etiqueta feminista. O sea, hay muchas mujeres que yo sigo en las redes y que veo, o sea, sigo lo que escriben y así, sobre todo afromexicanas y también indígenas, que dicen que ellas no se identifican como feministas, rechazan esa etiqueta. Dicen, no, yo no puedo ser feminista. Y aquí tengo la cita de una, que de hecho voy a poner en la descripción el link a su artículo. La autora se llama Valeria Angola y escribió un texto que se llama No soy feminista, donde dice
que hablando con otras mujeres afrodescendientes, ellas comentaban, y esta es cita de ella, comentaban que el feminismo era una teoría producida por la blanquitud, individualista y eurocéntrica, que busca romper los lazos comunitarios entre hombres y mujeres. Si la interseccionalidad nos enseñó que los sistemas de opresión colaboran entre sí, al estar en comunidad comprendí que la lucha es colectiva, porque esos sistemas actúan con simultaneidad. Y entonces ella dice, por eso yo no soy feminista. Del otro lado está Kendall, que dice, yo soy feminista. Ella dice occasional feminist, ¿no? Se describe como feminista ocasional, que se me hace muy simpático. Hay gente como Roxane Gay, amo a Roxane Gay, que dice que ella es una mala feminista. O sea, vemos como esfuerzos, especialmente por mujeres de grupos racializados, que buscan extender esa etiqueta, ¿no? Abrir un poco más el campo del feminismo, ponerle calificativos, ¿no? Pero buscan ampliar un poco eso. Pero por el otro lado tenemos a mujeres como Valeria Angola, en su texto No soy feminista, que dicen, no, yo rechazo completamente la etiqueta, ¿no? Y así yo he visto muchas mujeres indígenas que también la rechazan. Entonces, hay tal vez también, o sea, me gustaría saber también como qué piensas tú de eso, ¿no? O sea, ¿crees que el feminismo, yo a veces te digo los feminismos, para que quede claro que pues lo que tú ya comentaste, ¿no? Feminismo no hay uno, hay varios movimientos. Yo no me animaría a individualizarlo así como lo dijo la persona que me dijiste, que cada quien tiene su feminismo, o sea, sí, pero no, la verdad es que yo me rehúso a individualizarlo porque yo también creo que debe ser colectivo, pero ¿tú qué opinas del futuro de la etiqueta feminista? Es que a mí, por ejemplo, o sea, de que, por ejemplo, de el Roxane Gay, ¿no? Dice como que ella es una mala feminista, de que yo le dije como, sí, o sea, tiene sentido, o sea, de que ningún feminismo es perfecto, ¿no? Y siento que, por ejemplo, lo que he notado, o sea, que en mi círculo, pues la mayoría de las personas que son feministas en mi círculo dicen que, o sea, no sé, o sea, como que se identifican como feministas, pero también dicen como, no soy feminista perfecta, ¿no? Siempre me estoy desconstruyendo y todo eso. Pero, por ejemplo, siento que algo que veo mucho como en las radicales, ¿no? Es que yo digo como, es que, o sea, yo sí me quiero nombrar como feminista, ¿no? O sea, feminista tras excluyente, de que antirracismo, anticapitalismo y todo eso. Porque, o sea, siento que si poco a poco dejamos de ir como, no, yo no me voy a nombrar como feminista, al final siento que el feminismo que se va a quedar es el de las radicales que hacen, o sea, a mí, ¿viste lo de la foto que hicieron como algo y pusieron de que slurs homofóbicos? O sea, no sé si viste la foto en Twitter. Que a mí, por ejemplo, o sea, de que yo sí apoyo que destruyan y todo eso, porque entiendo, ¿no? O sea, de que la única en la que escuchan es cuando destruyen, ¿no? Pero a mí, o sea, yo dibujo la línea cuando hacen eso y ponen como slurs homofóbicos o slurs como transfóbicos. A mí no me gusta nada de eso. O sea, de que a mí ese feminismo no me representa, ¿no? No les quiero como ceder ese espacio. O sea, no quiero que sea solo como que al final lo que se conozca como feminismo sea un feminismo como tan violento y como que al final, o sea, de que yo lo veo y digo como ese feminismo sigue muchas de las cosas de los conservadores, o sea, de que cosas homofóbicas, cosas, o sea, transfóbicas, o sea, racistas, clasistas, es como de que yo lo veo y digo como tu feminismo no es tan radical, tu feminismo yo lo veo muy conservador, o sea, pero también entiendo por qué las mujeres como racializadas dicen como no, yo no soy feminista, o sea, yo no voy a poner esa etiqueta, porque también, o sea, justo como mencionabas que dijo Valeria, el feminismo sí se fundó en algo muy blanco, o sea, la lucha feminista siento que si vemos como muchos de los textos como clásicos, son escritos por mujeres blancas y buscan mucho como los temas que se hablan son como temas de mujeres blancas. Y también, por ejemplo, otra cosa, ¿no? La sororidad. No sé si viste lo de Just Stop, la youtuber mexicana que difundió ese video y todo. Y mucha gente está diciendo como de, ¿dónde está la sororidad? O sea, ella no fue la persona que cometió el crimen. Y es como, ella no fue, ella cometió un crimen, no fue de los tres que lo hicieron, pero cometió un crimen y, o sea, mi sororidad no va a estar con mujeres que hacen ese tipo de cosas. O sea, siento que también es como muchas de, dicen como tienes que ser o sea, sorora y es como de, no voy a ser sorora si una persona está, o sea, oprimiendo a alguien, está violentando a otra persona, no lo voy a hacer, o sea, mi sororidad no va de la mano, porque al final sería como, ves que dicen como que los hombres tienen un pacto. Siento que si nuestra sororidad empieza a ser como la de los hombres, es como, estamos siendo iguales, o sea, estamos convirtiendo como algo horrible, o sea, estamos tratando de destruir lo que no queremos, convirtiéndonos en eso.
siento que es como el final de... No tiene sentido. Entonces, por Te eso siento que... conviertes en aquello que juraste destruir. Ajá, literal, o sea, es muy Star Wars. Pero, o sea, literal, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Sí, no. Entonces yo siento mucho, o sea, sí, muchos, hay tipos de feminismos, como hay tipos de cristianos, ¿no? O sea, como tú dijiste, ¿no? Pero es como, también como hay que diferenciar de que, o sea, a mí los feministas radicales, yo no me identifico con ellas y, o sea, yo sí voy a ser muy abierta defendiendo a la gente que yo quiera defender, pero sí me voy a poner la etiqueta de feminista porque siento que es como, si ellas van a hacer su voz, o sea, fuerte, yo también la puedo hacer, ¿no? O sea, que excluyan tanto, que minimizan tanto, se me hace como mucho odio y como muy violento. Entiendo el razonamiento. Todavía no decido si lo o sea, si lo aplicaría yo para mí. La verdad es que yo, o sea, yo hablo mucho del feminismo y lo llamo por su nombre, pero que yo recuerde, yo nunca he dicho así, al menos en mi blog o en mis espacios públicos, que yo soy feminista. He dicho que antes rechazaba el concepto de feminismo y ya no lo rechazo, pero yo todavía no escribo así o digo así en público. Yo soy feminista. No lo hago. Pero sí es algo que me ha tenido, o sea, con lo que he batallado, especialmente a últimas fechas que he visto tanta radfem tan violenta. Y ahí sí decimos violenta. O sea, yo tengo todo un video hablando de por qué yo no creo que romper vidrios es violencia. Pero esto que están haciendo sí lo consideraría violencia. Entonces ya veremos. Pues sí. Muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo del libro. Me interesaba saber qué opinabas y sobre todo, o sea, pues, porque tú estás muy involucrada en todos estos rollos, porque eres muy inteligente, porque te amo y porque pues tú fuiste la que me recomendó el libro, ¿no? O sea, Gracias por invitarme, estuvo muy cool. fue un gustazo y a ver si se repite después. Sí, Si sí, se da cuando la quieras. oportunidad, lo que pues vemos y con mucho gusto. Es un formato que yo creo que podríamos repetir sin problemas. Sí, está cool. Pero bueno, te dejo. Disfruta tu cena y tu Saludos noche. en casita. Bye. Bye. Gracias.